Bueno, damos comienzo al tema de termodinámica química. Si bien es un tema complejo, vamos a tratar de abordar la teoría de manera práctica, concisa y concreta para poder aplicar a la práctica que en este tema, en termodinámica química, lo más importante de poder comprender y realizar es la práctica. Entonces, para comenzar, vamos a ver el primer principio de la termodinámica o el principio de conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, generalmente, uno de los ejemplos más comunes para explicar al primer principio de la termodinámica es un gas que se encuentra dentro de un cilindro, como podemos verlo en la diapositiva, un gas que se encuentra dentro de un cilindro y a su vez tiene un pistón o tapa móvil que va a tener la posibilidad de moverse en función a lo que ya veremos. Entonces, si le proporcionamos una fuente calórica a ese gas contenido dentro del cilindro, vamos a ver que esas partículas o esas moléculas incorporan energía calórica, que van a transformarla en energía cinética y que van a comenzar a moverse aleatoriamente, azarosamente y de manera efusiva. Entonces, lo que está ocurriendo en este caso es que el gas, al incorporar energía calórica, se expande. Entonces, en esa expansión, el émbolo, pistón o tapa móvil va a desplazarse una distancia a raíz de la fuerza que el gas está ejerciendo. Entonces, como podemos ver, tenemos el mechero, que es la fuente calórica, ¿sí? Le estamos incorporando calor al sistema, ¿sí? El sistema es el gas y el medio es todo lo que lo rodea. Esto es importante para a posteriori poder establecer la convención de signos y comenzar a utilizarla en la práctica. Entonces, este gas va a incorporar energía calórica, ¿sí? Y va a ejercer un trabajo al medio a través del movimiento del pistón o émbolo, ¿sí? Que recorre una distancia a raíz de la fuerza que el gas ejerce. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que podemos ver es que nosotros le brindamos calor al sistema y el sistema realiza un trabajo sobre el medio. Recordemos que el sistema es nuestro gas contenido en el cilindro y que el medio es todo lo que lo rodea. Entonces, la ecuación que establece el primer principio de la termodinámica es delta Q, que es la variación de calor, ¿sí? Que puede ser absorbida o desprendida por el sistema, igual a delta U, que es la variación de energía interna, es decir, la energía que el gas incorpora, más el delta W, ¿sí? O el trabajo que realiza el sistema hacia el medio o que el medio realiza al sistema. Entonces, para verlo de manera más clara, vemos cómo el sistema, que es la esfera verde, que para el caso anterior sería el gas contenido en el cilindro, y vemos que después todo lo blanco es el medio. Entonces, cuando Q es mayor que cero, es decir, cuando Q es positivo, nosotros estamos como medio, ¿no? Estamos incorporándole calor al sistema. Si el sistema, como en el ejemplo anterior, el gas, realiza o desprende, mejor dicho, calor al medio, ese Q es negativo o menor que cero. Si el sistema realiza un trabajo, como en el ejemplo anterior, hacia el medio, el W o el trabajo es mayor que cero. Y de manera contraria, si el medio realiza un trabajo hacia el sistema,
el W o el trabajo es menor que 0 o negativo. Es importante tener en cuenta esta convención de signos porque después en la práctica es generalmente a donde se encuentran los errores. ¿Sí? De si el sistema o el medio desprende o absorbe calor o si el sistema o el medio desprende, si realiza trabajo o si el medio realiza trabajo sobre el sistema y viceversa. Entonces es importante entender además que cada país puede adoptar una convención de signos diferente y que tenemos que ajustarnos a la convención de origen y si, por ejemplo, fuera de manera contraria a lo que yo expreso acá en la diapositiva, la lógica es exactamente igual, pero a la inversa. ¿Sí? Nos metemos entonces en el segundo principio de la termodinámica, que es lo que debemos de tener en cuenta y qué es lo que debemos considerar. El segundo principio de la termodinámica busca conocer el grado de orden o desorden que presenta un sistema en estudio. Y ese orden o desorden está dado por la entropía del sistema, conocido como S o delta S, la variación de entropía, la variación del orden y desorden de un sistema. Entonces, por ejemplo, vemos en la diapositiva cómo un sistema con una entropía baja es aquella que tiene a las partículas o a las moléculas de manera ordenada, como se ve, y un sistema con una mayor entropía es aquella en donde las partículas o las moléculas están en movimientos aleatorios y efusivos. Como veíamos en el ejemplo anterior, por ejemplo, una mayor entropía del sistema se logra cuando le proporcionamos una energía calórica al gas y esas partículas de gas comienzan a moverse aleatoriamente y de manera rápida dentro del cilindro. ¿Sí? Que es lo que ocurre cuando el gas se expande. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en donde la entropía aumenta. Entonces, cuando, por ejemplo, las sustancias pasan del estado sólido al líquido o al gaseoso. Entonces, si tomáramos como por ejemplo al agua, que el agua puede ser sólida, puede ser líquida o puede ser gaseosa, vemos que la entropía, por ejemplo, en un sólido o el agua en estado sólido, las partículas están ordenadas, como veíamos, y solo vibran en torno a sus posiciones de equilibrio. Entonces, su entropía es baja. El sistema está ordenado. Ahora, si tomamos el ejemplo de agua líquida, en un líquido las partículas pueden moverse con más libertad y están más desordenadas. Entonces, su entropía aumenta. Y en un gas, las partículas se mueven aún más libremente y el desorden es máximo. Entonces, su entropía es mucho mayor. Entonces, la entropía del agua en estado sólido es menor que la entropía del agua en estado líquido y es menor que la entropía del agua en estado gaseoso. Este concepto es el que debemos tener en cuenta y es el que debemos priorizar porque después vamos a necesitar aplicarlo a la práctica. Otro de los conceptos a tener en cuenta es la energía libre de Gibbs, que es la energía necesaria para producir un trabajo a temperatura y presión constante. Entonces, permite predecir la dirección de las reacciones químicas. Entonces, esta energía libre de Gibbs, o delta G, la variación de la energía libre de Gibbs, nos define la espontaneidad de las reacciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos va a permitir poder predecir si las reacciones van a ocurrir con espontaneidad o no. Que una reacción sea espontánea quiere decir que cuando la reacción inicia, no necesita de una energía extra o adicional para que transcurra completamente la reacción. Las reacciones que no son espontáneas son aquellas que necesitan de proporcionarle o de incorporarle energía para que transcurran completamente. Esta energía libre de Gibbs y la posibilidad de predecir la espontaneidad de las reacciones va a depender de variables
como la entalpía de reacción, ¿sí? O la variación de la entalpía de reacción, que es delta H, que nos define el calor absorbido o desprendido por la reacción química a presión constante. Vamos a ver que delta H es, para la mayoría de los ejercicios, el parámetro o el valor que generalmente es dato y con el que vamos a tener que trabajar, que es el calor desprendido o absorbido por las reacciones. ¿Por qué? Porque todas las reacciones químicas absorben o desprenden calor para ocurrir, es decir, para que se den completamente las reacciones. Y este delta H nos va a definir si las reacciones son endotérmicas o exotérmicas, que apoya, ¿sí? Este término apoya la lógica o la idea de la energía libre de Gibbs, ¿sí? ¿Por qué? Porque una reacción exotérmica es aquella que es espontánea y una reacción endotérmica es aquella que no es espontánea, ¿sí? Pero vemos, a su vez, al observar la ecuación, que no solamente depende de la entalpía de reacción, sino que depende de dos factores más, como son la temperatura de reacción y el delta S, que es la entropía que veíamos anteriormente. El delta S es la variación de entropía, que como bien sabemos nos define el orden o el desorden de un sistema y que a su vez brinda también mayor información para, o mejor dicho, en conjunto con la entalpía para definir la espontaneidad de las reacciones. Aquellas reacciones que son espontáneas y exotérmicas es porque presentan un gran delta S o un gran desorden a nivel molecular, ¿sí? Y aquellas reacciones químicas que no son espontáneas o que son endotérmicas van a presentar un orden molecular y vamos a ver cómo podemos ir jugando con cada uno de estos términos para poder predecir de manera teórica si las reacciones son o no espontáneas. Entonces vemos un cuadrito en donde tenemos resumidas todas las posibilidades respecto a la espontaneidad de las reacciones químicas. Vemos en el cuadro superior izquierdo a aquellas reacciones espontáneas a todas las temperaturas posibles, ¿sí? Entonces, reacciones espontáneas, el delta G o la variación de la energía libre de Gibbs es menor que cero, es decir, valores negativos, por debajo del cero. Y estas reacciones espontáneas se van a dar cuando el delta H sea menor que cero, es decir, negativo, y cuando el delta S sea mayor que cero, es decir, positivo, que quiere decir cuando las moléculas que componen a la reacción química tengan un gran desorden, delta S mayor que cero, y sean exotérmica la reacción, delta H menor que cero. De manera opuesta y contraria tenemos aquellas reacciones que son no espontáneas a todas las temperaturas posibles, que es cuando el delta G o la variación de energía libre de Gibbs es mayor que cero, es decir, positivas, cuando el delta G es positivo. Y eso ocurre cuando el delta H es mayor que cero, es decir, cuando las reacciones son endotérmicas, y cuando el delta S es menor que cero. Quiere decir que las moléculas que componen a la reacción química están ordenadas, que presentan un orden. Y a su vez tenemos aquellas reacciones que son espontáneas, pero que van a depender de la temperatura que se les proporcione, ¿sí? A la que ocurran. Entonces, tenemos aquellas reacciones que son espontáneas a altas temperaturas, que es cuando el delta H es mayor que cero y el delta S es mayor que cero, y esto implica que el término de la ecuación, si volvemos, que el término de la ecuación T por delta S sea elevado. Y tenemos aquellas reacciones espontáneas a bajas temperaturas, que de manera contraria a lo que veíamos recién,
es cuando el término de T por delta S en la ecuación es bajo. Y eso ocurre cuando el delta H es menor que 0, reacciones exotérmicas, pero que el delta S es menor que 0, que presentan un orden molecular. Entonces, estas son todas las posibilidades que podemos tener y ya vamos a ver cómo aplicamos estos conceptos a la práctica. Otro de los conceptos a tener en cuenta es la ley de Hess. Y la ley de Hess establece que la variación de la entalpía en una reacción directa es igual a la suma de las entalpías de cada una de las reacciones intermedias. La entalpía, al ser una función de estado, no depende del camino, es decir, de la trayectoria, sino que de las condiciones iniciales y finales. Entonces, vemos un ejemplo. Si queremos ir desde A a D, es decir, A son los reactivos y D son los productos, vamos a ver que hay un delta H asociado a esa reacción. Una variación de entalpía o una variación calórica. ¿Sí? Esta reacción de A a D puede absorber calor o puede desprender calor. Eso ya lo veremos, pero a modo de ejemplo. Entonces, si vamos de A a D, es exactamente lo mismo en función de, o en términos de energía, ¿sí? De delta H, es exactamente lo mismo que vayamos de A a B, de B a C y de C a D, en donde en cada paso hay asociada una variación de entalpía, ¿sí? Y que la variación de entalpía total es la sumatoria de las variaciones de todo el trayecto. Es decir, el delta H que observamos acá es la sumatoria del delta H1, del delta H2 y del delta H3. Entonces, la ley de Hess establece que la variación de la entalpía en una reacción directa es igual a la suma de las entalpías de cada una de las reacciones intermediarias. Entonces, así como podemos sumar reacciones químicas, como ya vamos a ver, vamos a poder sumar a su vez las variaciones de entalpía para calcular a lo mejor una variación de entalpía total. ¿Sí? Porque muchas veces ocurre que una reacción química, ¿sí?, ocurre en distintos pasos. Entonces, podemos sumar esos pasos, tanto en cuestiones de energía, como matemáticamente, como químicamente, que ya veremos. Y otro de los conceptos a tener en cuenta es el intercambio energético que ocurre en las reacciones, que es más de lo que ya venimos viendo, ¿sí? Entonces, debemos considerar las energías de enlace, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las reacciones químicas, cuando ocurre una reacción química, cuando interactúan reactivos para formar productos, por ejemplo, A más B igual a C más D, ¿sí? A y B son los reactivos y C y D son los productos. Entonces hay energías de enlace asociados a esa reacción química. ¿Por qué? Porque hay enlaces que se rompen y hay enlaces que se forman para dar los productos de reacción. Entonces, cuando se forman enlaces químicos, hay liberación de energía. Y cuando se rompen enlaces químicos, hay absorción de energía. Entonces, si por ejemplo tomamos el ejemplo de el enlace carbono-carbono, un enlace simple, enlace carbono-carbono, vemos que la bibliografía tiene tabulado que para la ruptura y para la formación de enlaces simple carbono-carbono hay asociado 346 kJ/mol. ¿Sí? En esas unidades, que es en las que se expresa la energía de enlace. Entonces, vemos que tanto si se rompe un enlace simple carbono-carbono como si se forma un enlace simple carbono-carbono, la energía asociada es la misma, 346 kJ/mol. Ahora, el signo, como vemos en la diapositiva, cambia si se rompe a que si se forma.
Y esto va a ser importante para la práctica porque vamos a tener que considerar que no es lo mismo si se rompe un enlace a que si se forma. Entonces, si hay ruptura de enlace, el valor de la energía va a ser positiva, es decir, más 346 kJ/mol. Ahora, eso es si hay ruptura de enlace. Sí, estoy diciendo bien, ruptura de enlace. Si hay ruptura de enlace, el valor es positivo. Si hay formación de enlace, el valor es negativo, es menos 346 kJ/mol. Entonces, repito, es importante que si bien el valor asociado y matemático es el mismo, en las mismas unidades, por supuesto, el signo, por convención, es para rupturas de enlace, valor positivo, para formación de enlace, valor negativo. Y esto es importante a considerar en la práctica. Entonces, por ejemplo, vemos la formación de ácido clorhídrico a partir de hidrógeno y de cloro. Entonces vemos que hidrógeno más cloro nos da ácido clorhídrico. Entonces podemos ver, en lugar de haber escrito la reacción tradicional, lo hice de manera en que podemos ver a los enlaces químicos. Entonces vemos que 2 hidrógenos más 2 cloros forman el ácido clorhídrico y vemos que hay energía de enlace entre hidrógeno e hidrógeno, entre cloro y cloro y entre hidrógeno y cloro, que están tabulados en bibliografía, que yo adicioné acá abajo en la diapositiva para que veamos. Entonces, por ejemplo, la energía de enlace entre hidrógeno e hidrógeno es 436 kJ/mol. La energía de enlace entre cloro y cloro es 242 kJ/mol y la energía entre hidrógeno y cloro es 432 kJ/mol. Entonces, para dar ácido clorhídrico va a haber enlaces que se van a romper y otros que se van a formar. Por ejemplo, ¿cuáles se van a romper? El enlace hidrógeno-hidrógeno se rompe y el enlace cloro-cloro se rompe. ¿Por qué nos damos cuenta que se rompen? Porque cuando nos vamos a los productos no vemos a esos enlaces, ¿sí? Ya no hay enlace hidrógeno-hidrógeno y ya no hay enlace cloro-cloro. Hay únicamente para este ejemplo enlace hidrógeno-cloro. Entonces, hubieron 2 enlaces que se rompieron y enlaces que se formaron. Entonces, la variación de la entalpía de reacción va a ser ER menos EP. ¿Y qué son ER y EP? Son ER es la energía absorbida por la ruptura de enlaces en los reactivos. ¿Sí? Son todos los enlaces que se rompieron respecto a los reactivos, menos todos los enlaces que se formaron de los productos. Entonces, de ese modo, vamos a calcular la variación de la entalpía. Habiendo dicho todo esto, no queda más que ponernos a practicar.